Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750. Estaremos el jueves con público presente en el Auditorio Caras y Caretas. Los esperamos a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Y el viernes estaremos haciendo el programa en Bernal. Así que atención la gente de Bernal, a las 9 de la noche. En La Moreno. Estaremos allí en La Moreno. Vamos a contar lo que sucedió con Osman II, un sultán del Imperio Otomano, llamado el sultán monógamo. La historia es trágica, así que ubiquémonos en Constantinopla a comienzos del siglo XVII. Primero, digamos algunas palabras acerca del papá de Osman, que fue el sultán Ahmed I. De Ahmed I se aseguraba que había envenenado siendo chico a su madre para poder gobernar tranquilo, ¿no? Imagínense. Poco después de su acceso al poder, Ahmed, el papá del nuestro, sufrió de viruela y estuvo a punto de morir. Por ese motivo, algunos de sus visires son ministros, ¿no?, sugirieron que se trataba de una señal divina y que Ahmed no debía gobernar, ¿no? Cada vez que se enferma alguien, todos dicen que se trata de una señal divina y que no debe gobernar. Ahmed se recuperó y mandó liquidar a los visires. La verdad es que las señales celestes lo asustaban mucho a este muchacho. Como hemos dicho alguna vez, los hermanos de los sultanes eran encerrados en la llamada jaula del Palacio Topkapi a fin de que no intentaran intrigar para llegar al trono. Vos tenías un hermano, era sultán, por ahí me mata. Y lo metías ahí en la jaula, que era un lugar donde se los trataba bien, pero no podían salir, ni conspirar, ni nada. Ahmed tenía un hermano llamado Mustafa, que estaba en la jaula, y 2 veces dio la orden de que fuera estrangulado, pero en ambas ocasiones cambió de opinión a último momento. Pará, dice, no, déjalo. No, pero ya lo agarré, déjalo. Bien. Primero porque sufrió un ataque repentino de dolores de estómago, y entonces dice, no lo estrangulé, que me duele la panza. Y en segunda ocasión, a causa de una violenta tormenta eléctrica que lo asustó. Quiere decir, tomaba esas cosas como presagios. Claro, entonces, como señales. Lo estaba por estrangular, le dolía la panza, y un momento, esto es una señal divina. Claro. Ahmed tuvo entre sus concubinas a una tal Mafiruz. Qué lindo nombre, ¿eh? ¿Cómo me gustaría llamarme Mafiruz? Parece que era una griega hermosa a la que el sultán elegía para pasar casi todas sus noches. Veo que el tipo, al tener un harén, puede elegir distinto. Puede elegir ir cambiando, ¿no? Todas las noches a la Mafiruz. Con ella tuvo al sultán del que vamos a hablar, Osman. Lo sucedió además. Bueno, Ahmed murió en noviembre de 1617, a los 27 años, muy joven. Se cree que la causa fue el tifus. Su hijo mayor, Osman, tenía 13 años. Mirá vos, tenía 27 años y un hijo de 13. Sí. Pancho López, ¿no? Vivió muy rápidamente. Y llegó al trono Osman después de 3 meses de violentas disputas, durante las cuales Mustafa, el que estaba en la jaula, aquel que se salvó 2 veces de que lo estrangularan, quiso gobernar aduciendo que Osman era muy chico para hacerlo. Tenía razón, 13 años gobernando el Imperio Otomano. ¿A dónde vamos a parar? El padre lo tuvo los ¿A dónde 14? vamos a parar, Silvestre? No puede ser. Pero, señor. Bien, Mustafa fue confinado otra vez a la jaula, porque fracasó la conspiración, y Osman se convirtió en el sultán del imperio. Y las siguientes fueron algunas de sus costumbres de Osman. Arrojaba monedas a todo aquel que se le acercaba. Cada vez que venía venir a uno y le tiraba una moneda. Sentía escaso interés por sus concubinas. Apenas las visitabas. Parece que era un sultán poco agraciado. Era medio fulería. Medio fulero. Según la tradición del palacio, calzaba zapatos claveteados con tachas en la suela. ¿Cómo? Porque sí. Bueno.
Y el sonido que producían sus pasos... Claro, como para hacerse zapatero claro, americano. era sí, Claro. sí, pero todos lo escuchaban que venía, traca, traca, qué sé yo, y cuando hacía alguna de las visitas al harén, las muchachas lo escuchaban llegar y rajaban de la habitación central, me iban a esconder por ahí para evitarlo. Así de fulero era. En la corte se valoraba mucho el silencio. Y varios sultanes preferían que se utilizara la lengua de señas en su presencia. Se consideraba indigno que el sultán se dirigiese oralmente a sus súbditos, y muy indecoroso que quienes se encontrasen en su presencia hablaran en voz alta o secretearan también. Eso no. El sultán Osman II fue tal vez el primero en aprender la lengua de señas y dio la orden a varios oyentes de su corte de aprenderla también. Mientras los visires administraban el imperio, Osman se ocupaba de tomar medidas represivas para mantener a la población bajo control. Cerró tabernas, reglamentó la manera de vestir en sus súbditos, dictaminó que las mujeres no podían ausentarse de sus casas más de 4 días a la semana. No entiendo eso. ¿Cómo 4 días? 4 días. Es un ¿Y te vas montón 4? ¿A ya. dónde vas? Bueno, Osman solía realizar frecuentes excursiones a la ciudad para comprobar que sus órdenes eran obedecidas. Siempre que lo hacía, aprovechaba la oportunidad para visitar los mercados a fin de comprar él mismo manjares para su mesa. Dice que siempre tenía un hambre insaciable. Durante el 3er año del reinado de Osman, parece que apareció en el cielo un cometa en forma de espada. Bueno, los cometas tienen siempre. Claro. Sí, más o menos. Los astrólogos de la corte estuvieron de acuerdo, según cuenta el cronista Demetrius Cantemir, que estuvieron de acuerdo en que se trataba de un símbolo de victoria y riqueza para el imperio de los otomanos. Entonces Osman festejó y esperó victorias y riquezas. Al año se congeló nada menos que el estrecho del Bósforo. También se congelaron los campos y se produjo una hambruna terrible. Tal como había sucedido con los visires de su padre, los astrólogos fueron liquidados. Imagínense. Aparecieron otros augures que recomendaron a Osman que engendrase un heredero. Como se ha dicho, Osman no tenía mucho apego por su harén, comenzó a frecuentarlo con resignación y pronto tuvo 3 hijos que murieron poco después de nacer. Horrorizado por el resultado de aquellas visitas, se volvió monógamo y llevó adelante algo que no le trajo muy buenos resultados. Según los cronistas, dio el desacostumbrado paso de casarse con una hermosa muchacha turca de distinguido linaje. Y eso rompía con la tradición de tener concubinas esclavas de origen no turco, encargadas de brindarle un heredero. No era costumbre que el sultán que tenía un harén se casara con una cualquiera, no con una cualquiera, justamente no, con una tipa más o menos encumbrada de la sociedad turca. Aquello que transgredía Osman funcionaba así, se lo voy a explicar mejor. La clase alta de las mujeres del harén eran las privilegiadas, se llamaban Gedi Killer, algo así, ¿no? Que quiere decir privilegiadas. Eran elegidas por su belleza y talento. Estas muchachas primero eran aprendices de las mujeres más maduras del harén, las Kayakadín, ¿no?, que las instruían y vestían para prepararlas hasta ser presentadas al sultán. Si éste se fijaba en una de ellas y la elegía como posible concubina, entonces era designada Gozde, que significa en la vista, qué sé yo. A continuación, se le proporcionaba un departamento privado y era preparada para sus citas con el sultán. Si tras la primera noche que pasaba con él seguía gozando de su favor, se convertía en hijal o concubina real.
Y si esa favorita le daba un hijo, y si este era el primogénito del sultán, entonces se convertía en Birinki Kadın, o primera esposa. Ah. Pero es complicadísimo, ¿no? Sí, sí. Pero había todo un protocolo, es lo que les quiero decir. Osman se había enamorado de una morena llamada Ukayle, turca, bisnieta de Solimán el Magnífico. La había visto en la orilla de un lago cercano al Palacio Topkapi y le dijo a sus visires que había sentido pasión por primera vez. Ah. Osman la llamó al palacio, expuso sus sentimientos, ella lo correspondió y decidieron casarse. La boda, que dejó a todos estupefactos, se celebró en febrero de 1622. Desde entonces, el harén fue clausurado. Chau harén. Monógamo a partir de ahora. Claro, y pasó todas sus noches con esta chica, la Ukayle. A partir de ese momento, Osman se volvió muy impopular, tanto entre la población como en el ejército. El ejército era el famoso cuerpo de genízaros, la élite de unidades de infantería que tenían mucho entrenamiento. Bueno, en relación a la unión del sultán con una muchacha noble, Sir Thomas Roe, el embajador inglés en Turquía, ante la Sublime Puerta, escribió: hace 12 días, contrariamente al consejo de sus ministros, el gran señor se casó con la nieta de Solimán, lo cual aquí se interpretó mal. Los sultanes no toman esposas turcas por respeto a los parientes. Eso decía el embajador inglés. Aquel casorio produjo un enojo tal que llevó a una revolución, la revuelta de los genízaros. Pero hubo otras razones de fondo. Parece que Osman fue el primer sultán que había señalado al cuerpo de genízaros como una institución perjudicial para el imperio. Intentó reorganizar y limitar sus poderes, incluso cerrando los salones de café que eran el punto de encuentro para conspirar en el trono. Había cafés para conspirar. Sí. Café, bar, el conspirador. Sí. Los traidores. Iban todos los traidores. Los dos traidores. Sí. Iban allí los muchachos y conspiraban. Bueno, hay que poner un café así. Sí. Tendrían varios clientes. Sector traidores. Además de todo eso, los genízaros habían sido estrepitosamente derrotados en un nuevo intento del Imperio Otomano de avanzar hacia el oeste, hacia Europa Central, digamos. Enfrentaban a la que se llamó durante más de un siglo República de las Dos Naciones, que eran Lituania y Polonia. Recuerdo un viejo versito lituano. Yo soy nacido en Lituania. Hace 1 año y 1 mes que estoy en país y ya sé hablar castenallos. Discúlpeme, es un verso infantil. En el espantoso asedio de Jotín, por ejemplo, murieron 40.000 turcos y lo que quedó de la tropa volvió humillada a Constantinopla. Y Osman le echó la culpa de la derrota y se armó. Una multitud corrió por las calles de Estambul y llegó hasta el primer patio del Palacio Topkapi, donde asesinaron un funcionario. Horrorizados, los consejeros de Osman lo convencieron de que su única esperanza era presentarse ante los rebeldes. Y Osman se presentó, rodeado de todo su séquito, imploró misericordia, pero no le hicieron caso, y mataron a todos los que acompañaban a Osman, y el sultán se quedó solo. Lo llevaron al castillo de las 7 Torres, lo encerraron. En el trayecto, digo, sería para matar el tiempo, le cortaron la oreja derecha y un dedo, Sí. Para hacerse con un anillo. Parece que en ese dedo tenía un anillo, y para no andar perdiendo tiempo en sacarlo, vio cómo es, chao, le cortaron el dedo. Y los soldados devolvieron el trono, o le dieron el trono a que no sabes a quién. A Mustafa. ¡A Mustafa! Que se salvó de que lo estrangularan con el hilo de una pata. Ya, sí. Y, por la indecisión. Y bueno, lo enterraron, lo mataron,
lo decapitaron a Osman y le dieron el poder a Mustafa. Lo enterraron sin ninguna ceremonia en la mezquita del sultán Ahmed, su padre. Y tenía, al morir, 17 años. Fíjate vos. Fue el primer regicidio en la historia del Imperio Otomano. Linda historia, ¿eh? Y qué final trágico. Muy trágica, muy trágica. Podríamos escuchar un tango de Gardel que se llama, un tango que canta Gardel, que se llama Por seguidora y por fiel. Es un tango muy extraño, pero vamos a escucharlo. La letra tiene algo de lo que es la monogamia. Porque es una señorita acosada por un canchero del barrio que persiste en su fidelidad a su novio y que la pasa muy mal por eso. Es la historia de un acoso. Mire qué interesante. Pero está muy, muy bien cantada.